Justificados por la fe, un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 6, parte 4. Demuestren ahora el amor, porque el día del juicio se acerca. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10 nos dice: No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. El pago de los impuestos y de otras cuentas generalmente se da en números exactos. Podemos pagar la cantidad que se exige y decir: listo, ahora no le debo nada a nadie. Pablo nos anima a tener esa actitud cuando dice: no tengan deudas con nadie. Pero hay una deuda que nunca lograremos pagar por completo. Nunca le podremos decir a las personas que nos rodean: listo, ya los he amado lo suficiente, ya no tengo que demostrar amor. Esa actitud sería completamente contraria a lo que Dios espera de las personas que quieren guardar sus mandamientos. En la sección anterior, que trata de la obediencia a los gobernantes, Pablo se está refiriendo al cuarto mandamiento. Aquí en el versículo 9 agrega el sexto, el quinto, el séptimo, el noveno y el 10º mandamiento. Como lo demuestra la cita que hace del libro de Levítico del Antiguo Testamento, todos esos mandamientos se pueden reducir a una sola palabra: amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El requisito central que se hace en todos los mandamientos es el amor. Los 3 primeros tienen que ver con el amor a Dios. Los otros 7 hablan del amor al prójimo. En cada uno de los mandamientos se manda el amor. La demostración del amor no es algo que se puede dejar para más tarde. Es urgente hacerlo, ya que se acerca el día del juicio. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12 dice: hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Los cristianos en todas las etapas de la historia han sabido siempre que están viviendo en el tiempo del fin. Nuestro tiempo sobre la tierra es limitado. Va a terminar con nuestra muerte física o con la venida del Señor para juzgar. En la epístola a los Romanos, la referencia temporal que hace el apóstol es al día del juicio. Él dice: la noche ha avanzado y se acerca el día. El paso de cada 24 horas hace que el regreso de Cristo esté un día más cerca. Note el giro positivo que le da el apóstol cuando dice: nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. El creyente ya es salvo aquí en la tierra, pero la plena realización de esa salvación no vendrá hasta que seamos llevados al cielo. Al recordarnos el regreso de Cristo para juzgar al mundo, Pablo no está tratando de asustarnos. Al contrario, nos está diciendo que nuestro tiempo aquí en la tierra es corto. Es necesario que estemos muy ocupados y activos llevando la vida de amor que es el cumplimiento de los mandamientos. Nos insta a tener tanto una actitud positiva como la negativa en la vida. En lo negativo dice: dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad. En lo positivo dice: revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Romanos capítulo 13, versículos del 13 al 14 dice: vivamos con honestidad como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo, y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Pablo ha exhortado a sus lectores a dejar de hacer las cosas que son propias de la oscuridad. Ahora, sin entrar en los detalles, Pablo da algunos ejemplos de las cosas que se deben dejar de hacer, anunciándolas en frases cortas que fácilmente forman una lista. Pablo dice: no anden en glotonerías, no se emborrachen, no tomen parte en lujurias y lascivias. No anden en discordias, no tengan envidia de nadie. Estos son unos ejemplos. En realidad, el apóstol nos exhorta a cada uno de nosotros a hacer nuestra propia lista de los pecados y tentaciones que debemos de dejar. El día del juicio se acerca y no hay tiempo para estar dormidos espiritualmente. Por tanto, Pablo nos anima: vivamos con honestidad como a la luz. Pero, ¿dónde podemos encontrar la fuerza para resistir la tentación? ¿Cómo podemos dejar de hacer las cosas que son propias de la oscuridad? Pablo responde: revistámonos de las armas de la luz. Revístanse de la luz como de una armadura es el lenguaje figurado que significa vestirse de protección contra las sombras de la oscuridad. En el versículo 14, el apóstol explica con más detalle cómo han de revestirse los cristianos, aunque cambia un poco la imagen.
Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo. En la carta que les escribió a los Gálatas, Pablo explica con mayor claridad lo que eso significa cuando dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. La vida perfecta de Cristo y su muerte inocente pagaron por todos los pecados y las maldades que hemos cometido todos los pecadores. Por medio del bautismo, que obró la fe en el corazón, fuimos cubiertos de la justicia de Cristo, como una vestidura que cubre nuestro horrible pecado. Ahora cuando Dios nos mira, nos ve santos porque estamos revestidos con la justicia de Cristo. No obstante, revestirnos del Señor Jesucristo no solo nos hace aceptables delante de Dios, sino también nos da la fuerza para hacer las cosas que le agradan a Dios. Al ser bautizados en Cristo y revestidos con su justicia, tenemos un nuevo hombre que lucha contra el viejo Adán. Al revestirnos del Señor Jesucristo, el nuevo hombre se puede apartar de las cosas propias de la oscuridad. Ahora, en lugar de hacer lo que es malo, el nuevo hombre que hay en nosotros puede comenzar a mostrar el amoroso servicio a Dios y a nuestro prójimo, mandados en los 10 mandamientos. El tema central de la carta de Pablo a los Romanos es justificados por medio de la fe. Eso se refiere primero a la justicia de Cristo, que viene a ser nuestra simplemente por creer en Él. Pero hay también otro tipo de justicia. Es la justicia que el creyente puede mostrar en su propia vida y en sus actos. Ya hemos visto 2 ejemplos de ese tipo de justicia. En el capítulo 2, el apóstol Pablo nos exhorta a usar los dones que el Señor nos ha dado en el amoroso servicio a los demás. En el capítulo 13 nos exhorta a obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros como sus representantes. Ahora, en los capítulos 14 y 15, Pablo añade una tercera forma de mostrar justicia, llamando a los creyentes fuertes a ser amables y considerados con los hermanos que son espiritualmente débiles.